porque pues la transmisión por alguna razón las últimas veces ha ido cayendo, entonces mejor que les quede, pero siempre en un formato de video. Bien, entonces vamos a ver hoy lo que nos falta de mecanismo SN1, mecanismo E1 y mecanismo E2. Es lo único que quedamos con Jorge y con los demás profes para ver el día de hoy, ¿sí? Por ahí de repente, pues podemos tener un poquito más de clase, ¿verdad? No sé si ya vieron la actividad, ya la tienen clara, entonces pues sobre esa tarea solo el coordinador sube. El coordinador pues podría solo subir lo que sería, podría ser un archivito, ¿verdad? Con el link y el nombre de los integrantes, ¿verdad? Siempre es bueno, aunque ustedes ya me los dieron, yo igual no le tomé foto, pero creo que medio me acuerdo, ¿sí? Con quiénes está cada uno, así que pues no se preocupen. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Em, ¿Cierto? Vamos a terminar de que todo el mundo ingrese. Ok, ok, gracias por venir. Ok, gracias. Ok, entonces como les había comentado, vamos a ver pues solo los mecanismos, ¿verdad? Ya el lunes vemos un poquito más de las reacciones, ¿sí? Y el miércoles pues las competencias. Ya el viernes pues vemos si conviene hacer un repaso. Yo como les digo, el viernes quería hacer un botanota, pero pues los demás profes pues no sé, no quisieron. A ver si creo contenido con algún audio de Pirulo, ¿verdad? Y con mi carita de regañado y con lo que ellos me dijeron. Entonces vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero ni modo, no hay botanota, no hay suma nota, ¿verdad? Ni nada, ¿verdad? Entonces, pues yo probé, yo fui el buena onda, pero sí también puede ser que tengan razón. Bien, entonces vamos a ver un poco la SN1, ¿verdad? Que ahí es donde nos habíamos quedado, ¿sí? Noten un poco que acá, lapicito, puntero láser o lápiz, ¿verdad? Plumita. Me está dejando, bueno. Veamos, pues entonces Nimo no dejó plumita por alguna razón. Sí, vamos a probar otra vez con la plumita. No me deja usar pluma. Bueno, por algo será. Bien, lástima. Bien, entonces más o menos aquí está el sustrato. ¿Sí? Voy a probar otra vez porque no puede ser que no pueda usar la plumita. No, pues solo está esto. Bueno, bien. Entonces vamos a ver, entonces vean acá como habíamos platicado, la velocidad, si en una sustitución unimolecular, solamente depende, ¿sí? De la concentración del sustrato. Esto es porque genera un carbocatión. Entonces la etapa que determina la velocidad, vean, aquí está en rojo, ¿sí? Lo que sería la etapa que determina la velocidad
Sí, y aquí está más o menos el intermedio. Esta será una parte bastante lenta. Vean qué pequeña es. ¿Sí? Y bueno, eso más o menos sería este que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, creo yo que lo habíamos visto, ¿verdad? Y digamos acá, más o menos, la etapa que termina la velocidad solo depende del sustrato, porque el bromo se va, genera carbocatión. Carbocatión reacciona con nucleófilo, ¿sí? Y por lo tanto, ya el nucleófilo ya podría eventualmente pues perder un protón y generar esto. Vean que a veces va a tener dos etapas o a veces podrían tener hasta tres. ¿Sí? En este caso de la formación de alcoholes a partir de un haluro de ácido, de alquilo, sí generan un poquito más. Inclusive hay una síntesis que hacíamos con los estudiantes que creo que era un alcohol con ácido clorhídrico, sí, la reacción dura muy poco. A estas a diferencia se recuerdan que la SN2 decíamos que eran reflujos de 4 o 5 horas. Estas reacciones son muy rápidas, lo malo es que pues ya lo vamos a ver, reacciones pues no hay muchas. O cosas interesantes que hacer, pues realmente hay muy pocas que sigan este mecanismo. ¿Sí? Aquí está más o menos lo que habíamos hablado, ¿verdad? Se da un racemato, ¿sí? Debido a que viene se pierde, ¿sí? Y entonces el nucleófilo puede reaccionar, digamos, del lado opuesto, pero también si este está lo suficientemente alejado, podría reaccionar del mismo lado donde salió el grupo saliente, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, si ven, generaría más o menos 50-50, ¿verdad? Ya habíamos medio platicado que podía ser más o menos, pues, 50-50 o un poquito más de uno. ¿Sí? Y bien, a diferencia, digamos, de los sustratos, ¿verdad? Que ya habíamos platicado para una SN2, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, pues tendríamos, digamos, diferente, ¿no? El más reactivo, ¿sí? Va a ser el haluro terciario, ¿sí? O el alcohol terciario, ¿verdad? Dependiendo la reacción, ¿no? Pero la cosa es que sustratos terciarios favorecen el mecanismo, ¿no? Al final, pues, tal vez ustedes aún, o no sé, creo que Arlet ya había llevado fisicoquímica o está llevando, ¿verdad? Porque creo que fisicoquímica, si no ganasen orgánica, ¿verdad? Si no serían vacaciones o tantas cosas que pueden pasar. Sí, digamos, si ustedes ganan análisis 1, análisis 2, pues pueden llevar fisicoquímica, sí, yo he tenido varios estudiantes, sí, que, digamos, llevan fisicoquímica porque, pues, ganaron análisis, digamos. Bien, entonces, digamos, acá, pues, hablábamos de cinética, sí, porque al final lo que estamos viendo, sí, cuando la cinética estudia estas cosas, es que la reacción se puede ir por uno o por otro mecanismo. Estamos viendo más o menos de qué depende, ¿sí? Que la reacción se vaya por uno o por otra vía, ¿sí? En este caso, pues, digamos, pues, en el caso del sustrato, digamos, haluros o alcoholes primarios, digamos, tienden a reaccionar vía SN2. Mientras que haluros terciarios o alcoholes terciarios, pues tienden a mecanismos de SN1. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos acá, un poco recordando la estabilidad de los carbocationes, ¿sí? El carbocatión metílico es el menos estable, el tercero es el más, ¿no? Por ello, digamos nuevamente, estos son los más como que dicen los más reactivos, ¿sí? Por aquello que les pregunté en el final, ¿no? Porque van a haber preguntas de mecanismo. ¿Cuál de los ordena los siguientes sustratos si les dan un primario, un terciario, un secundario, un metílico, de acuerdo a su reactividad para un mecanismo SN1 o unimolecular, ¿sí? Entonces, pues ya saben, ¿no? Entonces, el terciario es el más reactivo, le sigue el secundario, de ahí el primario y de último el metílico.
Bien, aquí hay algunos grupos interesantes, ¿no? Porque si ustedes ven, digamos, este es un haluro primario, no sé si lo ven, es un grupo CH2 con un cloro, ¿sí? Ese haluro, por así decirlo, primario, ¿sí? Que sería el de bencilo, ¿sí? Es muy reactivo ante una SN1, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede generar un carbocatión bencílico y se ve hasta abajo, ¿verdad? No sé si lo ven aquí hasta abajo, porque mi pluma no funciona, ¿sí? Por alguna razón para este la pluma no muy funciona. Entonces, pues ni modo, entonces solo tengo el puntero láser, ¿sí? Entonces, digamos, aquí pues podemos observar, sí que, digamos, se genera el carbocatión primario, ¿no? Bencílico, y entonces empieza la resonancia. Igual el alílico, vean, el alílico también puede, aunque es primario, sí puede generar, digamos, un carbocatión estabilizado, ¿no? Entonces esto podría ser bastante interesante, ¿no? Se me está ocurriendo una pregunta de mecanismo, pero tiene que hacer Jorge, ¿no? Bien, esta de acá está muy interesante porque, digamos, las cargas pueden ser solvatadas, ¿verdad? Por solventes próticos, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la SN2, donde el solvente prótico, como era tan afín a las cargas, ¿sí? Digamos, se le pegaba al nucleófilo y no muy lo dejaba reaccionar, ¿sí? Decíamos que era como que un carro viniera y se le atravesara un montón de perritos o un montón de ovejas, ¿sí? Y ya no puede pasar, ¿verdad? Hacia donde tiene que llegar. Sí, pues ahora, pues sí es interesante porque va a estabilizar el carbocatión, ¿sí? Porque acá, pues el impedimento estérico no es importante, ¿sí? Porque, digamos, eventualmente, pues va a encontrar, el carbocatión es tan inestable, ¿sí? Que eventualmente, pues va a encontrar quien reaccione con él. Independiente, y aparte tienen más área, ¿verdad? Tienen toda la cara esta de arriba para reaccionar. En una SN2, si se recuerdan, tenían un pequeño espacio. Tenían que entrar exactamente 180 grados, ¿sí? A donde estaba el grupo saliente, ¿sí? Acá vean la reacción muy rápida, ¿sí? Vean acá etanol para generar un éter, ¿sí? Pueden usar agua etanol 80-20, pueden usar, digamos, si usan solo etanol, la velocidad es 1, si usan agua etanol, ¿verdad? Como un solvente prótico, pues la reacción mejora, si usan 80%, ¿sí? Entonces, pues la reacción mejora. Ahora, si usan solo agua, el problema del agua es que les va a dar un alcohol, ¿cierto? Ya, y también meterle estas cosas va a hacer que tengan mitad de éter o mitad de alcohol. Entonces, probablemente esta podría ser muy buena opción. Ahora, el nucleófilo, vean, aquí es un poco extraño, ¿verdad? Porque en una SN1, dependiendo, ¿verdad? Esto depende mucho, ¿sí? La reacción, pero formación de alcoholes, formación de aminas, formación de digamos, éteres, ¿sí? Aquí pues se da más una solvólisis, ¿verdad? Como la concentración del nucleófilo no afecta la velocidad, ¿sí? Entonces lo que se hace es que el alcohol o el agua, vean acá, es el mismo disolvente. Si ustedes ven aquí, pues el alcohol y digamos, serán el mismo disolvente y entonces, pues es una solvólisis, ¿verdad? A eso se refiere lo de solvólisis, ¿sí? Porque el mismo solvente es el que es a la vez el nucleófilo de la reacción, ¿sí? Bien, acá están más o menos grupos salientes, ¿verdad? Siempre igual, ¿sí? Muy malo el OH, más o menos el cloro, el bromo, el yodo, por ahí el tosilato y el agua es muy buen grupo saliente, ¿sí? Entonces ese podría ser un truco para la eliminación de alcoholes, ¿sí? No se les olvide esto, el agua es buen grupo saliente, ¿sí? Va. Después pues tenemos algunas competencias, ¿no? Entre SN1 y SN2, previo a ver la eliminación, ¿sí?
¿qué sucede, verdad? Que, digamos, cuando ustedes pues tienen un buen grupo saliente y poseen además, pues digamos, condiciones muy parecidas, digamos acá pues tenemos dos, bueno, aquí tenemos una formación de un éster y aquí la formación de un éter. Vean acá, por ejemplo, es una reacción vía SN2. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, primero porque el nucleófilo es fuerte, eso es lo principal, realmente el nucleófilo es lo importante, de ahí el disolvente, de vez en cuando pueden haber algunas SN2 donde se tenga un disolvente, digamos, aprótico, ¿sí? O prótico, digamos aquí en el de abajo, digamos también es SN2. ¿Sí? Porque también el nucleófilo es muy fuerte. Entonces, si ven, el nucleófilo, pues es lo primero que diría yo que sería el criterio, ¿sí? Para saber, ¿sí? Si se va vía SN2 o se va vía SN1, ¿sí? ¿Está claro? Y recuérdense que en este caso, la concentración del nucleófilo aumenta la velocidad. Mientras más concentrado esté, la reacción es más rápida. ¿Sí? Bien, ahora un poco de, bueno, otra cosa que podría favorecer es el disolvente, ¿verdad? Solo para no dejarlo ahí, ¿verdad? Para que no crean que ese es el único factor. El disolvente también podría influir un poco, porque vean acá, no es lo que más influye, porque si ven, esta es vía SN2, pero se va por vía agua, ¿verdad? Vía un disolvente prótico. ¿Sí? Bien. Entonces vamos un poco a las reacciones de eliminación. ¿Sí? Entonces en este caso dan un doble enlace. Entonces aquí es lo bonito de las eliminaciones, es que son fáciles de predecir. ¿Sí? En el caso de las, digamos, de las sustituciones, digamos, solamente, digamos, generan, pues pueden generar alcoholes, pueden generar éteres, pueden generar aminas, pueden generar aluros, pueden generar, ¿cómo es que se llama? Alquinos, pueden generar nitrilos, pueden generar, ¿qué otra cosa vemos acá? Bueno, aluros, ¿verdad? Es más o menos por ahí. Entonces, si ven, describí más o menos 7, por ahí están las ácidas, ¿verdad? Que por ahí hay otro por ahí, ¿cierto? Entonces van como 8, ¿verdad? Pueden haber muchos productos, ¿verdad? 8, 10, ¿verdad? Dependiendo del sustrato, depende del nucleófilo que vaya a entrar. En el caso de la eliminación, lo fácil o lo interesante es que únicamente dará como producto un alqueno. ¿Dónde es donde podría estar lo clavado de las eliminaciones? Es primero que igual hay que definir el mecanismo por el cual se está dando la reacción, pero también hay que definir, ¿sí? Digamos, si va a dar un E o va a dar un Z, ¿sí? Eso podría ser interesante, ¿verdad? Si da un E o da un Z, ¿sí? Porque podría ser sumamente interesante, ¿sí? Bien. Pues vamos un poco, ¿verdad? Sin favorecidas. Bueno, otra cosa interesante es que si va a haber, digamos, cierta competencia entre eliminación y sustitución. Una de las mayores cosas que va a regir es la temperatura. ¿Por qué? Pues realmente algunos dicen, ¿sí? Que el estado de transición o es de mucha más alta energía, podría ser, ¿sí? Otros dicen que por esa transición de hibridación, ¿verdad? Que va a pasar de un carbono, hibridación sp3, a un carbono con hibridación sp2, podríamos tener una cuestión así un poco complicada, ¿no? Y bueno, aquí están más o menos los dos mecanismos. O se va vía E1 o se va vía E2.
¿sí? Es muy similar a la SN1-SN2. La E2 es bimolecular y la E1 es unimolecular, ¿sí? Digamos, una se ve favorecido por... Ahora la única diferencia es que no le vamos a hablar no vamos a hablar de nucleófilos. Sí vamos a hablar de bases. Si regresamos un poquito, vamos a regresar a donde tenemos nuestros mecanismos más primeritos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si ustedes ven la primera diapositiva, ya les subí esta presentación por si la quieren ir a bajar. ¿Sí? El OH reacciona, ¿sí? Y donde estaba el bromo, ahora va a haber un OH. Ahora noten, el alqueno va a estar entre este carbono y este carbono. Entonces, ¿cuál es el mecanismo propuesto? Bueno, que ahora, en vez de ser un nucleófilo, si se recuerdan, nucleófilo o nucleoficidad o poder nucleofílico es la capacidad que posee esta especie negativa que llamamos nucleófilo, ¿sí? De reaccionar con un carbono deficiente en electrones. Ahora, basicidad. Basicidad, que puede haber muchos conceptos de basicidad, totalmente, pero digamos, para esto, basicidad va a ser la capacidad que posea esta especie negativa que le vamos a llamar base, ¿sí? De tomar un protón, ¿sí? Adyacente o beta, ¿sí? Vean que el alfa va a ser este, ¿verdad? Porque tiene al grupo saliente. Beta puede ser cualquiera a la par, ¿sí? Entonces, de a la par va a tomar un protón, va a dar los electrones y bromo se va a ir, generando un alqueno, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de bases, ¿sí? En vez de nucleófilos. Bien. Entonces ya estamos otra vez aquí, ¿verdad? Entonces las reacciones de eliminación sí siguen, digamos, hasta cierto punto, mecanismos diferentes, ¿sí? Digamos, una es unimolecular y la otra es bimolecular. Bien, entonces la E1 por alguna razón está antes, que está bien, ¿sí? En este caso, si se recuerdan, pues va a ser un mecanismo muy similar, ¿sí? A la a la SN1, ¿verdad? Por eso es que son bastante competitivas, ¿verdad? Porque, digamos, el carbocatión, ya generado el carbocatión, puede haber dos cosas, ¿sí? Que la base se comporte como un nucleófilo, ¿sí? Y reaccione con el carbocatión, o que la base venga, tome un protón y devuelva los electrones acá y genere el doble enlace. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender sobre todo, según nosotros, o lo que se ha observado en el laboratorio, de la temperatura en la que haga la reacción. Si el agua baja temperatura, es decir, más o menos temperatura ambiente o más abajo, ¿sí? La reacción favorecida es la sustitución vía SN1. Ahora, si lo que quiero es la eliminación, ¿sí? Yo regularmente voy a calentar, ¿sí? Probablemente, como es agua, ¿sí? Muchos de estos disolventes que vamos a estar usando, para este caso, pues 100%, 100 grados, pues el agua va a estar hirviendo. Entonces, una temperatura pues bastante buena para generar una eliminación. Y este sería, digamos, el mecanismo E2, ¿sí? Entonces, vean, E1 y este que no dice nada es el E2. ¿Verdad? Entonces acá creo que no alcanzaron las pilas para hacer una bonita animación, ¿verdad? Un GIF como el que hizo Jorge en el anterior. Pero pues al final se pone a imaginar esto, ¿verdad? Para que tenemos imaginación, como diría Bob Esponja. ¿Sí? Entonces, base toma este protón. ¿Sí? Vean que este sería el carbocatión que ya está. Ah, no, perdón, este siempre es, perdón, no había visto, pensé que aquí estaba el grupo saliente, entonces no he dicho nada, ¿sí? Este es vía SN1 también. Entonces vean que aquí está el carbocatión, si ven, es el orbital P, el orbital P que dice ahí que está vacío, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, ese orbital P, si ven, se parece un poco al sigma, al sp3. ¿Qué sucede? ¿Sí? Lo que va a suceder es que cuando este tome el protón, este se va a hacer más negativo, entonces se va a empezar a traslapar acá, pero este de acá se tiene que hacer grandote, 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 y se va a empezar a traslapar con este, para generar un orbital P. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces vean, para eso vimos hibridación, sobre todo, ¿verdad? Para eso era importante saber que la hibridación sp3 posee un orbital de antienlace, ¿sí? Para hacer que este va a crecer y va a generar un orbital P. Bien, vía E1. Nuevamente, esto es mecanismo E1. Ahora, en el E1, ¿verdad? Ahí que se forma o qué tipo de alqueno se forma, pues la verdad es que se forma el más estable. Primero se va a formar el más sustituido como producto mayoritario, es decir, a eso le llamamos regla de Zaitsev. Porque si se recuerdan, cuando vimos a la estabilidad de alquenos, habíamos hablado que, según Zaitsev, en su artículo publicado en 1893, él dice, mientras más sustituido esté el alqueno, más estable suele ser. ¿Cómo es que llegó a esa conclusión Zaitsev? Sí, Zaitsev vino y lo que hizo fue eliminación de alcoholes. ¿Sí? Él realmente empezó a eliminar alcoholes y a producir alquenos. Y se dio cuenta que, aunque usara un alqueno primario, siempre obtenía, un alcohol primario siempre obtenía un alqueno muy sustituido. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Eso es muy, muy interesante. Acá también pueden haber transposiciones como hubo en el tercer parcial, ¿verdad? Pues ojo con eso, para los mecanismos, las transposiciones no se han terminado. Y acá tenemos, ¿verdad? Acá tenemos, pues, digamos, el carbocatión se formó acá. Noten que este de acá es uno de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y noten que, digamos, el alcohol puede, ya sea reaccionar acá para formar un éter, pero no lo va a hacer, sino digamos que tenga suficiente energía para tomar o este protón. Si genera este protón, va a tener uno de este lado, 2 y este grupo CH3 de sustituyentes. Acá se puede ver en rojo. ¿Sí? Va a ser un alqueno más sustituido con 3 sustituyentes. Mientras que si toma este protón, va a generar este alqueno, ¿sí? Y acá no van a haber sustituyentes, sino solo va a ser este metilo y este grupo etilo, 2 sustituyentes. Entonces, el que se forma es el azul, ¿sí? Porque sería el alqueno más sustituido. Regla de Zaitsev. También, por la misma regla de Zaitsev, se forma el más estable, ¿verdad? En este caso de los dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, algo interesante es que también, si se tiene que formar un E, se va a formar un E mayoritariamente. O si se tiene que formar un Z, va a preferir el E. Me doy a entender porque el E es más estable que el Z. ¿Sí? Eso también, regla de Zaitsev, ahí lo incluye. ¿Sí? Va a formar siempre el más estable, es decir, el más sustituido. Y si tuviera chance de estereoquímica, es decir, de E y Z, va a formar el más estable, que va a ser el E. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, aquí estamos sobre la regla de Zaitsev, vean. En este caso, pues en este caso si hay, digamos, sería el 2-buteno, 81%, solo que este 81%, muy probablemente un 90 o más, va a ser el isómero E, ¿sí? También muy importante. Vean acá, este era muy parecido al que hicimos anteriormente, vean acá, 70-30, ¿sí? El más sustituido es el que se genera con mayoría o va a ser el producto mayoritario. Regla de Zaitsev. Bien, y ahora viene una diseminación más rara, ¿sí? Esta es bastante extraña. Acontece, ¿sí? Pero la E1 es como más común, ¿sí? Es como un poco rara, porque la eliminación de alcoholes, que es
de las reacciones más comunes que hay, es de las reacciones que más se hacen, ¿sí? Por alguna razón, bueno, nosotros no es que no la hagamos, la hacemos con los químicos, ¿sí? Pero pues es un poco, el medio ácido es concentrado, hay que estar destilando a la vez de que ustedes están haciendo la reacción. Entonces, y además hay mucho problema de polimerización, ¿sí? Porque ácido y un alqueno que se va a estar formando, si ustedes se recuerdan, esas condiciones de ácido más un alqueno genera un, digamos, un polímero, ¿sí? Entonces, veamos, es un ejemplo de una reacción concertada, requiere una base fuerte y con impedimento estérico, que eso es muy interesante. Si ustedes ven, la única reacción también con eso de las competencias, sí, entre SN1, SN2 y E2, algo interesante es que, digamos, la única reacción que se ve favorecida por sustratos primarios es la SN2, porque la E2 también es favorecida por sustratos terciarios. ¿Sí? Entonces, por sustratos terciarios está favorecida la E1, la E2 y la SN1. ¿Sí? Y también sigue la regla de Zaitsev. Aunque acá pues sí requiere un análisis un poquito más interesante, ¿no? Un poquito no tan amagarse e ir al alqueno más sustituido, porque si no se los pueden clavar en el examen. Entonces, aquí está más o menos lo que sucede. Es una etapa totalmente concertada. La base viene, toma el protón al mismo tiempo que va tomando el protón. Este se va, aquí el orbital de antienlace se va haciendo grande. Este, como se está yendo al mismo tiempo, este se está haciendo pequeño y van a crear un traslape. ¿Sí? Y aquí, como estos electrones y este de antienlace está chiquitico, ¿sí? Estos electrones van a hacer que este se vuelva grandote, ¿sí? Y este se vuelva un poquito menor, y ahí va a generar el orbital molecular pi. ¿Sí? Y aquí está, vean, punteadito, ¿verdad? La base empieza a formar el enlace base e hidrógeno. El hidrógeno empieza a romper el enlace hidrógeno-carbono. Carbono-carbono empiezan a formar el nuevo enlace pi y se empieza a romper el enlace halógeno-carbono. ¿Sí? Nuevamente, este es un estado de transición. Al igual que en una SN2, el mecanismo en teoría es en un solo paso. ¿Sí? Una reacción totalmente concertada, ¿sí? O sincronizada. Bien, la estereoquímica es lo más interesante de esta. Esta reacción puede ser que la tomemos o la retomemos un poco para poder usar la pizarra, ¿sí? El lunes, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Que nos ayude un poquito estar usando, ¿sí? La pizarra para ver un poquito de esta cuestión, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes ven, para que ocurra esto, ¿verdad? No se les olvide, para que este orbital de antienlace forme, ¿sí? Enlace pi con este de enlace, y este antienlace forme enlace pi con este de enlace, ¿qué tiene que pasar? Que estos tienen que estar, como quien dice, perpendiculares, ¿no? Entonces, para eso está esta proyección de Newman. Ojo que por ahí escuché que, como ya ven que el examen es solo de esta presentación, de la anterior, y quizás Jorge nos dé una más para ver reacciones y competencias, ¿sí? Entonces, puede ser lo que decían, bueno, podemos meter ciclohexano. Con esta reacción podemos meter ciclohexano. Ya les voy a decir el lunes, ¿sí? Cómo yo metería ciclohexano. Pero ojo, también se puede poner estructuras de Newman, porque el hidrógeno, vean, tiene que estar anti, es decir, a un ángulo de 180 grados de el grupo saliente, que en este caso es X. Si lo ven, hidrógeno está a 180 grados de X, ¿sí? Y por lo tanto, hidrógeno a la hora de tomar va a formar enlace pi con este de acá que no se ve, que está en el carbono de atrás, y X va a formar enlace pi con este que no se ve, pero que está aquí en el carbono adelante. ¿Sí? Vean que no se puede hacer cuando estén eclipsados,
no se puede hacer cuando esté en gauche, no se puede hacer cuando estén en otra conformación. Por eso les digo, para el ciclohexano podría ser muy interesante, porque en el ciclohexano la única conformación que les da anti es cuando H y X están en posiciones axiales. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a medio ver en la pizarra el lunes. ¿Sí? Aquí está, vean una fórmula de Caballete que al final es como nosotros podemos ver esto. Vean que inclusive yo acá podría sacar la estereoquímica. Por eso les digo, yo no me animo a decir el más sustituido. En este caso, pues sí es el más sustituido. Pero noten que también, en base a esto, yo no diría que va a ser E o va a ser Z. No sé si lo ven. Bueno, en este caso digo E, ¿verdad? Porque ni modo. Pero vean los dos fenilos. Yo no puedo tener otra conformación, no sé si lo ven, porque esta vaina es quiral como esta vaina es quiral. Entonces, en esos casos, yo solo voy a poder tener un alqueno, no sé si lo ven. ¿Sí? Tengo que buscar esta conformación y lo tengo que hacer en forma de caballete. Porque si no, no me funciona, ¿verdad? Tiene que ser anti. O puedo hacer la proyección de Newman. Pero ojo, esto tiene que estar bien dibujado, porque este es R o es S. ¿Sí? Y es un diasterómero, no sé si lo ven. Entonces, los diasterómeros podrían dar alquenos distintos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ojo con eso es muy bueno, eso es grandes ligas. Vean que este es un compuesto meso y el que da son los dos fenilos acá. Puede ser que los otros diasterómeros den otro, ¿verdad? Pues no lo sabemos. Más de eso el lunes. Sí, el lunes vamos a retomar un poquito para la pizarra y poder ver esto, por aquello que para el mecanismo, pues Jorge decida evaluar esto, ¿verdad? Que lo hemos estado hablando. Sí, evaluamos proyecciones de Newman o proyección de Caballete, ¿verdad? Este pues sería una proyección de Caballete que casi no vimos, solo la mencionamos, sí, pero en proyección de Newman ustedes bien podrían decir, ok, quedan así, y entonces a la hora de que el alqueno queda como queda, quedaría así, ¿sí lo ven? Estos dos bajan, estos dos quedan al mismo, y estos dos pues se van. Sí, vean acá nuevamente, características. La estereoespecificidad, ¿verdad? Es antiperiplanar. Se requiere una conformación bien específica, por eso, digamos, cuando ustedes tienen ciclohexanos, pues la cosa podría, pues, variar un poquito. ¿Sí? Entonces, pues aquí más o menos también el tamaño de la base tiene su razón de ser acá, sobre todo cuando ustedes tienen la vía E2. ¿Sí? Cuando la base es muy voluminosa, ¿sí? Por eso mismo que requiere una conformación especial, esto no se va, esto pues el primero que encuentre, pues ese se va. Y entonces si la base es terbutilo, por ejemplo, vean que da 89% del producto menos sustituido. Porque es más probable, perdón, que encuentre a este o que encuentre a este metilo. ¿Sí? Bien. Y ahí está, más de productos ICEF y producto Hoffman. Sí, vean ahí, tenemos pues más o menos, digamos, las diferencias, ¿verdad? Teniendo una base pequeña y teniendo una base voluminosa, como sería el terbutil. Bien. Y ya pues con eso pues terminamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda antes de liberarlos. ¿No? Ok, bueno, entonces feliz fin de semana, ¿cierto? ¿Lo vas a retomar en clase? Sí, claro que sí. Sobre todo esa parte de E2 la vamos a retomar en clase, claro. No se preocupen. Muchas gracias. No, de nada, a la orden. Igual el video pues ya quedó grabado. Entonces pues lo subimos a YouTube y si tuvieran alguna duda pues lo repasan, ¿verdad? Entonces ahorita en un rato pues lo subo y ya. Muchas gracias y bueno.